Buenos días, les vamos a presentar el reporte de las prácticas 4 y 6. Somos Leonardo Gael Reséndiz Arellano y Eric Moreno Gallego. Las leyes de Kirchhoff. Gustav Kirchhoff en 1845 formuló las leyes de Kirchhoff. Estas son utilizadas en ingeniería para el análisis de circuitos, ya que algunos circuitos no se pueden resolver utilizando únicamente ley de Ohm. Ley de corrientes. En cualquier nodo, la suma algebraica de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. Ley de voltajes. La ley de voltaje de Kirchhoff indica que la suma de los voltajes alrededor de una trayectoria o circuito cerrado debe ser cero. Herramientas. Los circuitos lineales cumplen con la propiedad de superposición. Se hace un análisis parcial de circuito dejando encendida solo una de las fuentes de circuito y se hace un análisis parcial independiente para cada una de las fuentes presentes en el circuito. Al sumarlas se obtiene una ecuación general, las cuales se pueden usar para un análisis para distintos valores de fuentes. En la figura 1 podemos observar que hay tres nodos. Las ecuaciones son: en el nodo 1 es un nodo resuelto, por lo tanto su voltaje es igual a 4 volts. En el nodo 2 y 3 nos damos cuenta que hay un supernodo, por lo tanto sus ecuaciones es B2 menos B3 es igual a menos 5 volts. B2 menos B1 entre 68K más B2 entre 56K más B3 entre 100K más B3 menos B1 entre 22K es igual a 0. Metiendo nuestras ecuaciones al solver, nos damos cuenta que el voltaje 1 es igual a 4 volts, B2 es igual a menos 0.4161 volts y finalmente B3 es igual a 4.58 volts. Haciendo nuestra tabla de potencias, podemos concluir y observar que la suma de todas las potencias de los elementos es igual a 0. Podemos observar que están agrupados todos los elementos activos y pasivos con sus voltajes y sus corrientes pertinentes. Nos preguntan que qué valor debería tener R0 en la figura 1 para que exista una caída de voltaje de 2 volts. Utilizaremos las ecuaciones del ejercicio pasado y añadiremos dos cosas: una ecuación que dice B1 menos B3 es igual a 2 volts y cambiaremos de incógnita a R0 como anteriormente la teníamos de 22 kiloohms. Nos podemos dar cuenta que metiendo nuestras ecuaciones al solver, B1 sigue siendo 4 volts, B2 es igual a menos 3 volts, B3 es igual a 2 volts y nuestra R0 es igual a menos 14.650.66 ohms. Al conectar el borne positivo de la fuente de voltaje de 5 volts a la tierra, se deshace el supernodo y se genera un nodo resuelto en el nodo 2. La resistencia de 22K no resulta afectada, pero la de 100K sí. Queda anulada ya que queda entre dos conexiones a tierra. La figura 2 optamos por resolverla con método de mallas. Esta figura la dividimos en tres mallas: malla A, malla B y malla C. La ecuación de la malla A es la siguiente: 22K por la corriente A más 68K por la corriente de A menos B más 22K por la corriente A menos C igual a 0. La ecuación de la malla B es la siguiente: menos 4 más 68K por la corriente B menos la A más 56K por la corriente B menos la corriente C igual a 0. Y la malla C corresponde a menos 5 más 56K por la corriente C menos la corriente B más 22K por la corriente C menos la corriente A igual a 0. Al meter estas fórmulas en el solver nos da un total de que la corriente A es 4.09 por 10 a la menos 4 amperios, la corriente B es 4.99 por 10 a la menos 4 amperios y la corriente C es 5.38 por 10 a la menos 4 amperios. Al llenar nuestra tabla de potencias podemos concluir que la suma de estas dan igual a 0. En esta figura se puede observar que si la resistencia de R8 cambia, la corriente en esta malla va a cambiar de una forma inversamente proporcional, ya que se aplica la ley de Ohm.
La corriente de R1 al estar en contacto con la malla C se ve influenciada por la corriente que fluye en estas mallas y por lo tanto, y por su voltaje, se cambia el valor de la resistencia R8. El valor de la corriente cambiará de forma inversamente proporcional, en donde al multiplicar R1 por R8, este arrojará el mismo resultado. En esta figura se puede comprobar cómo si el volt negativo de 2 volts está conectado a la Tierra y el positivo de 5 volts igual está conectado a la Tierra, no sucede nada. Utilizando el método de superposición y dejando VA encendida dándole un valor de 1 volt, tenemos 3 nodos, un supernodo entre el nodo 1 y el nodo 2, con ecuaciones de V2 menos V1 es igual a 1 volt, V1 entre 1.8 K más V1 entre 4.7 K más V2 menos V3 entre 1K es igual a 0, y el nodo 3, V3 menos V2 entre 1K más V3 entre 1.5K más V3 entre 1.2K es igual a 0. Metiendo nuestras ecuaciones en el solver, tenemos como V1 es igual a menos 0.4384 volts, V2 con 0.561 volts y finalmente V3 0.2246 volts, dándonos cuenta que nuestro Vout es igual a V3, que es igual a 0.2246 volts. En la siguiente figura también ocupamos el método de superposición, en donde se pueden notar que hay 3 nodos. El nodo 1 es un nodo resuelto y tiene como ecuación V1 igual a Vf. El nodo 2 tiene como ecuación V2 menos V1 entre 4.7K más V2 entre 1.8K más V2 menos V3 entre 1K igual a 0. El nodo 3 tiene como ecuación V3 menos V2 entre 1K más V3 entre 1.5K más V3 menos V1 entre 1.2K igual a 0. Al meter esto al solver nos da que V1, bueno, ya la teníamos, que es 1 volt, V2 es igual a 0.3991 volts y V3 es igual a 0.4929 volts. Con esta información podemos concluir que nuestro Vout es igual a V3, que es 0.4929 volts. La ecuación general que obtuvimos es Vout igual a 0.2246 VA más 0.4929 VF. Como se puede notar, en nuestra tabla tuvimos varios casos en donde conocíamos el valor de VA y Vout y con eso podíamos conocer el VF, o también conocíamos el valor de VF y Vout y con eso podíamos conocer el valor de VA. Y por último también tuvimos el caso de que conocíamos VA y VF y con eso pudimos sacar Vout. Se cumplieron los objetivos de la práctica 4.5, ya que logramos comprobar la ley de Kirchhoff de corrientes y voltajes en la figura 1 y 2, al igual que en los casos específicos. Del mismo modo, el manejo del simulador para comprobar los valores teóricos. Asimismo, en la práctica 6, al aplicar el concepto de linealidad para resolver circuitos eléctricos, comprobando los resultados teóricos tanto en el simulador como de forma experimental.